Quiero que comprendamos el plan de Dios antes de mencionar lo de la cubierta, gloria a Dios, porque había un plan de parte de Dios, no es nomás que hay que cubrirse porque sí, no nada más porque sí, hay una razón espiritual y es lo que quiero que usted comprenda, que no se vaya a ir sin antes entender esto. Perspectiva, amén. En esta ocasión vamos a ver la cubierta como parte del gobierno de Dios y del orden espiritual, amén. ¿Por qué? Porque hablamos ya de la santidad, hablamos de cómo buscar la santidad en apariencia personal, pero alguien podría comentar o podría pensar, bueno, ¿y de qué sirve traer el trapo en la cabeza a las hermanas? Porque así dicen, así he escuchado yo a veces. ¿De qué sirve? ¿O de qué sirve que ande yo con mis camisas con manga larga o que me vista decentemente? ¿De qué sirve? Bueno, vamos a explicar eso, porque sí sirve de mucho, gloria a Dios. Parece que no, pero sí sirve de mucho y de acuerdo a la palabra de Dios tenemos que tener entendimiento, hermanos, amén. Primera de Corintios, capítulo 11, pero vamos a leer hasta el versículo 16, ahí voy a comenzar. En el versículo 16, si ustedes traen que anotar, por favor anoten los versículos porque esto es una enseñanza, voy a estar dictando muchos versículos, voy a tratar de hacerlo en el tiempo establecido y voy a intentar que esto, ¿verdad?, funcione en estos 40 minutos, 35 minutos que restan, amén. Pero vamos a empezar con Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 16, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué dice? Nosotros no tenemos tal costumbre, amén, ni en las iglesias de Dios. Cierre sus ojos. Señor, la honra y la gloria es para ti en esta tarde. Bendice este mensaje, Señor. Pone en nuestro corazón el adorarte, el servirte mejor y enséñanos más de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús, amén. Ponemos este lugar, la atmósfera de este lugar en tus manos, Señor. Háblanos a nuestro corazón y a nuestro entendimiento para ser mejores creyentes, mejores cristianos, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano, un momento, gloria a Dios. Mire, dice con claridad, Pablo le dedica todo el capítulo 11 a esto que vamos a predicar. Porque hay quienes dicen, no, es que cómo pueden sacar toda una doctrina de un par de versículos. ¿Cómo pueden sacar una doctrina de un versículo? No, no es una doctrina de un versículo. Pablo le dedica casi un capítulo completo a este tema. Amén. Y no solo eso, sino que en la Biblia, ¿verdad?, hay mucho de qué hablar, mucho que hablar sobre este tema. Hay mucho de dónde cortar. Hasta en el Génesis aparece este tema, gloria a Dios. Solamente que a veces no se da a profundidad el tema, se toca superficialmente, gloria a Dios. Pero mire, básicamente el apóstol Pablo, al final de su discurso sobre el atavío y sobre la cubierta, lo que dice, bueno, si ustedes quieren creer en esto que estoy diciendo, créanlo. Pero si no quieren creer, bueno, prácticamente dice, allá ustedes, gloria a Dios. Y lo que dice es, gloria a Dios, si alguno quiere ser contencioso, porque este tema se presta a ser contenciosos. Hay cierto tipo de temas en la Biblia que se presta al debate, a la contención, amén. Pero Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué dice? Ya lo leímos, hermano, ¿qué dice? Gloria a Dios. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Cuando dice nosotros, se está refiriendo a él como ministro del Señor, al ministerio que lo acompañaba. Amén. Los ministros no somos contenciosos en estos temas. Y también dice, ni las iglesias de Dios. O sea, usted como iglesia no debe ser contencioso en este tipo de temas. Alabamos el nombre del Señor. Por ahí quiero empezar. Ahora, número 2. Vamos a leer ahora sí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 1. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, porque empieza diciendo algo muy interesante. Dice, 11:1 de Primera de Corintios, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Mire qué bonito. Dice el apóstol Pablo, lo que yo les he enseñado, las instrucciones que yo les he dado, ustedes las han guardado. Hermanos, qué bonito es eso cuando un pastor se siente orgulloso de su congregación. Que el pastor dice, vamos a hacerle de esta manera. Y esta es la enseñanza.
Y Pablo se sentía orgulloso porque dice que los hermanos habían seguido las instrucciones tal y como él lo había enseñado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero hermanos, gloria a Dios, para que eso ocurra, la iglesia necesita tener mucho entendimiento, mucha madurez espiritual. Porque normalmente, ¿verdad? A veces hay quejas en el pueblo de Dios. A veces no se toman los temas que se predican, ¿verdad? Y no se aplican en la vida personal del creyente. Y a veces se convierten en murmuraciones o cosas que van en contra de lo que se ha predicado en la palabra de Dios. Pero Pablo estaba orgulloso de esto y por eso podía hablar de este tema con libertad. Y de todas maneras al final cerraba diciendo: de todas maneras nosotros no somos contenciosos. En este tipo de temas nosotros no contendemos. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga, pero nosotros no tenemos tal costumbre. Paz de Cristo. Que no se convierta en un hábito, en una costumbre, estar debatiendo o estar peleando por este tipo de temas. Paz de Cristo. Y voy a explicarlo bien. Deme tiempo para explicarlo bien. Gloria al Señor Jesús. Mire, dice en el versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Gloria a Dios. Y Dios es la cabeza de Cristo. En el verso 4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Amén. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, entonces que se cubra. Bien, ya hablamos de esto el miércoles. Yo les decía, ¿verdad?, que el cabello largo en la mujer es el primer velo, lo voy a decir así, es el velo, ¿sí? No vamos a contender con eso. Cuando alguien diga, una mujer dice: yo quiero traer el cabello largo porque quiero honrar a Dios de esta manera, porque eso es el velo. Amén, es correcto, gloria a Dios. Dios bendiga a las esposas, gloria a Dios. Porque la mujer, ¿verdad?, que tiene su cabello largo, gloria a Dios, está honrando a Dios también. Alabamos su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La mujer, dice la Biblia, que honra a Dios cuando tiene su cabello largo, porque es el primer velo, es el velo. Y la cubierta tiene que cubrir la cabeza de la persona. La etimología, ¿verdad?, para que habla de lo que es cubrir, viene de catacalupto. Cata es como cuando decimos cataclismo. Cataclismo es algo intenso. Y calupto viene de cubrir todo. Entonces realmente lo que está diciendo ahí es cubrir todo intensamente, no superficialmente, no así nomás por encima. Entonces voy a aclararlo, algo que ya aclaré el miércoles en esa enseñanza, que un velo no cubre. Amén. Entonces el velo natural es el cabello, pero encima del cabello o encima del velo va una cubierta que cubre, que es de tela gruesa, que no se transparenta. Amén. Entonces alguien podría decir: bueno, ¿y de qué sirve eso? ¿Para qué me sirve a mí andar cubierto? ¿Nomás para ser una identidad, como mencionamos el miércoles? Sí, por santidad, por identidad, pero hay algo más. Y eso entra en el orden espiritual. Y es algo bien importante, es lo que yo quiero mencionarle. Miren, la Biblia dice que solamente hay dos órdenes dentro de los principios de Dios que fundamentan la Biblia. El primero de ellos es el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios es indiscutible cómo Él hizo las cosas, cómo las diseñó. El Señor, en su mente, Él ordenó las cosas de una manera. Si usted analiza el sol, las estrellas, todas giran alrededor unos de otros en un tiempo preciso, en segundos exactos, porque ahí está el gobierno de Dios establecido. Los ángeles fueron creados con unas reglas y unas enseñanzas, los seres, las criaturas celestiales, ¿verdad?, que permiten que el gobierno de Dios funcione. Cuando Dios creó al hombre, hizo lo mismo. El Señor le dio dones, atributos al hombre, porque el Señor espera, ¿verdad?, que el hombre refleje la santidad de Dios. Entonces hay ciertas normas, ciertas reglas que el Señor ordenó también en la estructura de la iglesia, que si nosotros las vivimos y si nosotros las enseñamos, nos va a ir bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una de ellas es este tema del atavío, de la cubierta, gloria a Dios. Miren, entonces, el gobierno de Dios está establecido y solamente hay dos formas, y uno es el gobierno del Señor y otro es la gracia de Dios. No existe otra manera de entrar al reino de los cielos. El gobierno establecido por Dios es el mecanismo para entrar. Respetando el gobierno de Dios, nosotros podemos guardar los mandamientos y entrar a la presencia de Dios. O el segundo es a través de la gracia, es decir, cuando por ahí tenemos alguna falta y no obedecemos las normas, que generalmente eso es lo que ocurre en las iglesias del Señor.
nos estamos perfeccionando día a día y no nos guardamos totalmente como el Señor desea, y tenemos una que otra fallita por ahí, o muchas fallas. Muchos hermanos tienen muchas fallas, gloria a Dios. Pero aún así, como está establecida la gracia de Dios para este tiempo, podemos tener acceso a la presencia de Dios, y entrando en la presencia del Señor también podemos tener acceso a la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde, hermano? Gloria a Dios. Entonces, solamente es a través del gobierno de Dios y a través de la gracia de Dios. Entonces, por gracia somos salvos, sí, no por obras, gloria a Dios, pero también es necesario que en la gracia busquemos la soberanía de Dios y busquemos el gobierno de Dios establecido para nosotros. Y es ahí donde entramos en problemas, porque a nosotros como hijos de Dios no nos gustan las reglas, no nos gusta la disciplina, no nos gustan las normas. Alabamos al Señor Jesús. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Como personas, como seres humanos, a veces no nos gusta que alguien nos llame la atención, que alguien nos exhorte. Hermano, es bien difícil decirle a la gente sus errores. La gente no le gusta aceptar. Yo a veces tengo que andar con cuidadito, como buscando la manera de influir a un hermano o una hermana, porque si le hablo directo, aunque me digan a mí, hábleme directo, pastor, no es cierto, ya lo hemos hecho. Y les hablamos derechito, hermano, usted está mal en esto, y se ofenden, paz de Cristo. Entonces, exhortar se viene convirtiendo en un don. No cualquiera sabe exhortar. Hay que buscar la exhortación de una manera en la que la persona entienda, pero que te ame de todas maneras. Hay que buscar que la persona entienda, pero tenemos que encontrar los mecanismos, la manera, de acuerdo al carácter de cada uno de los hermanos, gloria, de cada uno de los que sirven a Dios. Y eso se complica. Entonces la única manera es que la gente comprenda que hay un gobierno de Dios que está establecido, y hay normas y hay reglas. En ese sentido, en el Salmo 115, vamos a leer por favor, para gloria de Dios. Salmo 115 dice de la siguiente manera, en el versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Voy a mencionar nomás este versículo, pero usted puede leer en Job 38 también, dice: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? Es decir, Dios dice: a ver, tranquilos todos. Aquí el que manda soy yo, y yo establezco mis normas como yo quiero. Nadie puede cambiar las reglas, nadie puede cambiar lo que está establecido por Dios. Paz de Cristo, nadie. El diablo ha buscado cómo engañar al hombre desde el principio, y actualmente va en las iglesias, sigue haciendo el trabajo. El trabajo del enemigo es destruir la iglesia, ver la iglesia acabada, ver las bancas solas, ver ministerios destruidos. Eso es lo que Satanás desea. Pero el Señor Jesucristo desea algo diferente. Desea que la iglesia del Señor entienda, que tenga el pleno conocimiento y que entienda cómo hacer las cosas bien, ya sea dentro de su gobierno, por ordenanza, mandamientos, gloria a Dios, que a veces no nos gustan, como diezmar, por ejemplo. A muchos hermanos no les gusta dar el diezmo, pero está establecido que es el mecanismo usado por Dios para bendecirte, en el orden espiritual, en el orden económico. Alabamos al Rey. Es la manera como el Señor dice. Ese es el gobierno de Dios establecido. Pero también está la gracia de Dios, y la gracia es donde el Señor aplica, ¿verdad?, por misericordia, gloria a Dios. Pero para mover el Señor a misericordia, ¿cómo está difícil? Porque hay que ponernos en santidad, en obediencia, y eso nos hace meternos también al gobierno de Dios. Entonces es un plan muy bien ordenado de parte de Dios. Alabamos su nombre. Generalmente cuando tenemos problemas, cuando hay una enfermedad, cuando hay algo que nos duele, entramos a la gracia porque buscamos a Dios. Porque no lo buscamos cuando estábamos bien, lo buscamos cuando estábamos mal. Paz de Cristo. Y ahí el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero ¿para qué esperar, hermanos, a un azote, a un castigo, algo que nos vaya mal? ¿Por qué no empezar por obedecer bajo el orden del gobierno de Dios? Entonces, tomando esto en cuenta, voy a decir que el tema de cubrir la cabeza es un tema que está dentro del orden del gobierno de Dios. Está establecido dentro del gobierno del Señor, y eso nadie lo puede cambiar. Está establecido así, ahí está en la Biblia, nos guste o no nos guste, es parte de un principio y un mandamiento. Lo que quiero explicar en este tema es por qué en el sentido espiritual tiene una afectación directa, porque eso no lo hemos hablado. Mire, gloria a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer otro versículo en la Biblia, gloria a Dios, y gloria al Señor Jesús, que se encuentra, bueno, ahí mismo en 1 Corintios 11, donde estábamos, gloria a Dios. Vamos a regresarnos
para aclarar algo y para introducirnos en la parte de por qué en el sentido espiritual Dios quiere bendecir, gloria a Dios, a la mujer. Bueno, gloria a Dios. Primero voy a explicar por qué el Señor quiere que la mujer cubra su cabeza, antes de explicar la parte espiritual, para que haya una mejor comprensión. Y lo primero es, ¿verdad?, que voy a mencionar, es que usted sabe la historia, para no citar versículo por versículo. Satanás estaba en el cielo como una creación hermosa. Amén. Dice la Biblia que él era el ángel más hermoso, y esa hermosura que él tenía, dice que fue creado con tamboriles y los ángeles le servían. Gloria a Dios, lo admiraban, perdón. Entonces, usted sabe la historia, ¿verdad? Satanás de repente le entró pues esa vanidad, esa soberbia, y quiso ser como Dios, y vino aquella guerra. Y cuando fue echado, ¿verdad?, del cielo, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que el Señor cambió esa hermosura y lo puso como un espanto, como algo feo. Ahí está escrito en la Biblia. Entonces estoy simplificándolo para no ir a las citas bíblicas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios decide hacer la creación del hombre, el Señor hizo a Adán primero. El Señor pensó en Adán conforme a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Pero luego que Adán estuvo solo, ¿qué hizo el Señor? Le hizo una compañera, pero la compañera vino de la costilla de Adán. Entonces el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero la mujer está hecho a la imagen y semejanza del hombre. La Biblia enseña que una cosa somos todos somos uno. Pero en el sentido de autoridad no funciona así. Porque en el sentido de autoridad de parte de Dios dice que es Dios, y luego es Cristo, y luego es el varón, y luego es la mujer como complemento del varón. Y eso lo quiere bendecir entonces a la mujer, hermano. Gloria a Dios. Le voy a decir por qué. Porque Satanás le tiene envidia a la mujer. Es cierto, hermano, lo que estoy diciendo. Le tiene envidia a la mujer. Ahorita voy a explicar por qué. La mujer ocupó un lugar especial en el corazón de Dios, y la Biblia enseña que la mujer vino a ser coheredera de la gracia. Entonces, en engendrar vida, solamente la mujer puede engendrar vida a través de su vientre. Gloria a Dios. El hombre no puede engendrar vida. ¿Y quién es el que engendra vida? Dios. Y está utilizando a la mujer para hacerlo. Entonces el Señor le dice a la mujer directamente que le va a poner a ella ciertas capacidades, ciertos atributos diferentes a los del hombre. Por ejemplo, yo estuve revisando y encontré algunas cosas. Por ejemplo, la mujer tiene una capacidad natural para socializar que el hombre no tiene. Y creo que lo que voy a decir usted lo va a entender rápido. La mujer tiene un espíritu lúdico. ¿Qué es esto? Es una forma en la que ella se desenvuelve en el entretenimiento, en los juegos con los niños. Se desarrolla más sus habilidades, sus capacidades en juegos basados en reglas y en normas. La mujer, por ejemplo, tiene la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Se concentra de esa manera. No sé cómo lo hagan, pero yo no puedo. Yo si estoy con el teléfono nomás, y me hablan por acá y no oigo. ¿Qué? Gloria a Dios. Yo tuve una jefa, que era mi jefa, que me llamaba tanto la atención porque hacía muchas cosas al mismo tiempo. Estaba con el teléfono y luego contestaba el correo, y luego estaba con un teléfono acá, y luego hasta se estaba maquillando las uñas, y la mirábamos y decíamos, ¿cómo le hace eso? Gloria al Señor Jesús. La mujer tiene ciertas capacidades que el hombre no las tiene. Bendito sea Dios. Y eso lo puso Dios en la mujer con un propósito. La percepción de la mujer es más aguda que la del hombre. La intuición en la mujer es más elevada que en la del hombre. La capacidad de afecto en la mujer es más elevada que en el hombre. Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy hablando por hablar, esto lo investigué. La fuerza de resistencia en la mujer es muy superior a la del hombre. Se dice que la mujer, por ejemplo, cuando da luz de forma natural, es como el umbral de dolor de que usted le hubieran dado 2 disparos en el pecho. Con un disparo en el pecho la gente se muere. Con 2 disparos pues se muere inmediatamente. Pues ese es el dolor que tiene que soportar la mujer. Entonces imagine lo que estoy diciendo. La mujer tiene una adaptación a las circunstancias muy diferente a la del hombre. La mujer tiene valentía y lealtad, cosa que el hombre a veces no. El hombre mira una jeringa y se pone a llorar, paz de Cristo. El hombre tiene otro, es correcto lo que estoy diciendo. Los hombres nos damos a veces de fuertes, vigorosos, valientes, pero hay cosas que no podemos, que solamente la mujer tiene esa capacidad.
Por ejemplo, bueno, estos son algunos de los principales elementos que caracterizan la psique de la mujer sana, de una mujer sana que está bien en sus sentidos, que está bien. Entonces esas capacidades las puso Dios en la mujer como complemento del varón, porque Dios quiere usar al varón en el orden establecido de autoridad, es decir, Dios, Cristo, el varón, y la mujer como complemento del varón. Con todo esto que acabo de mencionar, es el complemento ideal. Por eso vamos a leer en Génesis, en el nombre del Señor Jesús, para leer algo en Génesis 2. Quiero que comprendamos el plan de Dios antes de mencionar lo de la cubierta, gloria a Dios, porque había un plan de parte de Dios. No es nomás que hay que cubrirse porque sí, no nada más porque sí, hay una razón espiritual, y es lo que quiero que usted comprenda, que no se vaya a ir sin antes entender esto. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjese lo que está diciendo el Señor: le voy a hacer ayuda idónea para él, para su marido, para su esposo. Voy a mencionar algo que alguna vez me dijeron. Dice que a veces el hombre tiene ayuda errónea. Paz de Cristo. Quiero decirle que sí pasa a veces. Cuando la mujer de Dios no se santifica y no se guarda para el Señor, se convierte en una ayuda errónea, no en una ayuda idónea. La ayuda idónea es aquella que provoca en el varón cambios espirituales para beneficio de su familia. Cuando la mujer de Dios se deja usar por Dios y provoca ese deseo, esa pasión en el hombre de servir a Dios, y esa capacidad se la dio Dios a la mujer. Alguien también mencionó que el hombre es la cabeza, pero la mujer es la columna vertebral. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces, la mujer es complemento del hombre. Y cuando la mujer no entiende su función dentro del orden de gobierno de Dios, las cosas resultan mal. Resultan mal. Y eso es lo que yo quiero que entendamos, gloria a Dios. Vamos a leer otro versículo. Creo que por aquí lo anoté, gloria a Dios. Proverbios 14:1. Vamos a ver qué dice, gloria a Dios. Proverbios capítulo 14. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios tiene un plan para la mujer. Y Dios quiere usar a la mujer como coheredera de la vida, para que haga cosas que los hombres no podemos hacer. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Proverbios capítulo 14, en el versículo 1 dice: la mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. A mí me ha tocado ver, ¿verdad?, hogares cristianos que se destruyen, que en lugar de que la mujer anime a su esposo a servir a Dios, a ver las cosas de Dios con ojos buenos, con ojos de santidad, con ojos de amor, que establezca normas y reglas a través de esas cosas, de esos atributos que Dios ha puesto en ella, gloria a Dios, para bendecir a su casa y a su familia, a veces es la mujer la que propicia que el hombre se desanime. O cuando el hombre a veces trae una idea, los hombres a veces somos muy inestables, gloria a Dios, y a veces no nos portamos como varones de Dios. Y en esos momentos en los que necesitamos la ayuda idónea, cuando la ayuda es errónea, hermano, la cosa no sirve. Se desaniman los dos. Paz de Cristo, hermanas, gloria a Dios. No es mi intención que se sienta agredida, ofendida. Es la palabra de Dios que nos está diciendo que usted tiene un ministerio, pero ese ministerio se lo ha dado Dios para que corrija en su familia. Hay veces, ¿verdad?, que la mujer, en lugar de provocar cambios en su esposo, en sus hijos, para que busquen al Señor, la mujer hace lo contrario. Y eso es una falta, hermanos. Es una falta. Y a veces los hombres necesitamos que la mujer... Yo le he dicho a mi esposa, cuando a veces yo ando alterado y que ando presionado y que ando desesperado, ¿sabe qué es lo que hace mi esposa? Y lo ha entendido. Que Dios la bendiga, la amo tanto por eso. Cuando yo a veces llego y es que no ando presionado y no sé qué hacer y eso, ¿sabe qué es lo que hace ella? Se me queda viendo nomás, llega y me abraza. Pone su mano sobre mis hombros y se me queda viendo nomás y pone su cabeza así sobre mí. Y yo siento una paz, hermano, que se me va todo eso que traigo de desesperación, de ganas a veces de tirar la toalla, de salir corriendo. La mujer lo hace con una caricia. La mujer lo hace simplemente poniendo su mano sobre mí. Me tranquiliza eso, gloria a Dios. A mí en lo personal sucede eso.
Pero no sé cuántas mujeres de aquí, ¿verdad?, entiendan su función, su rol como esposas, como madres. Gloria a Dios, que tienen que intentar ayudar a sus esposos cuando están desanimados, cuando están tristes, cuando necesitan ayuda idónea. Padre Cristo, alabamos al Rey. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar, gloria a Dios. Voy a mencionar otro versículo, gloria a Dios. Y ahorita usted va a entender y va a decir, esto no lo entendí. Ahorita que le mencione, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, por favor. 1 de Timoteo 2, 14. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Transgresión es pecado. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Oiga, qué interesante esto, porque dice que no fue el hombre el que fue engañado, sino que fue la mujer. Pues Dios tiene bien presente eso, que por esos sentidos que tiene la mujer, que a veces es sentimental, a veces le afectan sus emociones, sus sentimientos. ¿Qué pasó? Que Satanás la engañó. Y Dios tiene bien presente eso, que así como puso virtudes y cualidades en ella para usarla para beneficio de la obra de Dios, Satanás va a querer usar eso mismo para dañar, para destruir los planes de Dios, tanto en el ministerio del varón, en el ministerio de los hijos o en la familia. Dios tiene un plan para el varón de que Dios le va a delegar autoridad, un ministerio. Y la mujer puede hacer que ese ministerio ocurra, que ese ministerio pase. Pero si la mujer no sigue las normas y las reglas que en el gobierno de Dios fueron establecidas, y ella entiende que ella es un complemento del varón, ¿qué va a pasar? El hombre no va a lograr el propósito para el cual Dios lo llamó. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, dice que si fuere buena madre, si vive con fe, en amor, y luego menciona al final la parte que estamos hablando, en santidad, ya lo hablamos el miércoles pasado, santidad y modestia. ¿Qué es modestia? ¿Verdad? La forma, la apariencia personal que muestre humildad. Y ahí está hablando del atavío. Cuando habla de santidad y modestia, entra en el atavío, y ahí es donde vamos a empezar a entrar en la parte de por qué en lo espiritual. Y yo creo que lo voy a mencionar ya. Mire, vamos a leer en Hebreos capítulo 1, por favor. Cuando lo tenga, dígame. Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 14. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio al favor de los que son o serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. ¿Qué son espíritus ministradores? Que el Señor los usa en el gobierno de Dios, no en la gracia, porque en la gracia opera el Espíritu de Dios mismo, el Espíritu Santo. Pero en el gobierno establecido por Dios, los ángeles son ministradores y ministran la casa de Dios, ministran las familias, ministran a los hijos, ministran las cosas físicas, como incluso, por ejemplo, un accidente. Un ángel puede evitar un accidente. Yo he contado mi testimonio de cómo el Señor me libró de un accidente. Cuando veníamos en un vado donde había mucha agua y las luces de mi carro, veníamos de un culto, de un pueblo. Habíamos venido gozosos de ese culto, pero el agua llovió mucho y el vado se llenó de agua. Y cuando llegamos a ese vado, venía yo muy recio y no alcancé a mirar que se había llenado de agua. Entonces mi carro literalmente se levantó con el agua y yo me asusté mucho porque venía recio. Traíamos a nuestra niña de 3 años de edad con nosotros y yo lo único que dije: Señor, ayúdame, porque empecé a mirar cómo el carro se empezó a hacer para todos lados y de la velocidad que llevaba íbamos hacia abajo de la carretera. Entonces mi carro literalmente se levantó con el agua y yo me asusté mucho porque venía recio. Traíamos a nuestra niña de 3 años de edad con nosotros y yo lo único que dije: Señor, ayúdame, porque empecé a mirar cómo el carro se empezó a hacer para todos lados y de la velocidad que llevaba íbamos hacia abajo de la carretera.
Alabamos al Señor. Y entonces de repente el carro enderezó y tocó tierra otra vez y salimos de ese vado con agua. Era un río que se estaba llenando de agua, que estaba bajando de allá de la sierra. Cuando pasamos ese momento le dimos gracias a Dios, y la niña apenas hablaba y decía algunas palabras, pero ella mencionó, papi, dijo, ¿quién es ese hombre que empujó el carro hacia adentro? Alabamos al Señor Jesús. Y nosotros nos quedamos maravillados. ¿Quién es ese hombre que empujó el carro hacia adentro? ¿Cuál hombre? Nosotros no miramos nada. Nosotros no miramos a nadie. Sí, dijo, estaba un hombre grande, muy alto, blanco, y le hizo así al carro y lo empujó para adentro. Y pues nosotros nos pusimos a llorar, nos gozamos porque entendimos que el Señor había mandado un ángel que nos cuidara. Es en el momento de la oración, Señor, ayúdame, y en el momento apareció un ángel y le pegó al carro, lo enderezó para que tomáramos de nuevo la ruta y no nos pasara nada. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces yo puedo contar ese testimonio de que lo que dice la Biblia es verdad. Los niños tienen más desarrollado la visión espiritual, ellos miran más cosas que nosotros. Ya lo he explicado eso también, en el culto de niños lo expliqué, porque les damos participación a los niños. Los niños son más santos que nosotros, hermano, gloria a Dios. Miren, bendito sea el Señor Jesús. Entonces los ángeles están al servicio de nosotros. Los ángeles cuidan el gobierno de Dios, cuidan que las reglas de Dios se lleven a cabo, que los procedimientos establecidos dentro del orden de Dios se lleven a cabo, porque tienen un plan y tienen un propósito. Cuidan los pactos, cuidan los protocolos. Yo me acuerdo en una ocasión también por allá en un ejido donde estaba un hermano hablando en lenguas. Un hermano tuvo una visión y dijo, ahí está un ángel apuntando con una espada a ese varón que está hablando en lenguas. Y había, bueno, fue una cosa que después le cuento en un testimonio bien hermoso, hermano, gloria a Dios. Y ese ángel vino y nadie lo miraba más que ese hermano, y vino a traer una revelación ahí delante de todo, como si ese ángel viniera ahorita y un hermano empezara a hablar en lengua y lo estaba tocando así con la espada, pero usted no lo va a poder ver. Pero un hermano recibió visión del mundo espiritual, miraba al ángel con su espada y lo atravesaba así, y el hermano hablando en lenguas, y otro por allá interpretando, porque era una lengua muerta, una lengua que nadie podía conocer. Solamente ese hombre que había tenido estudios de inglés antiguo, inglés anglosajón, él nada más podía interpretar esas lenguas. Entonces cuando él empezó sorprendido a decir, eso que está diciendo ese varón, yo lo estoy entendiendo, y empezó a notar lo que decía, era un mensaje para la iglesia. ¿Quién lo trajo? Un ángel del Señor descendió y trajo el mensaje que la iglesia necesitaba. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 5 para entender esto. Quiero que quede bien específico, hermano, gloria al Señor Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Bendito nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Apocalipsis, ¿ya lo tienen? Capítulo 5, en el verso 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué dije yo? Señor, ayúdame. Y en el momento, así en un instante, así en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Acuérdense que yo les he mencionado que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de los hombres. El tiempo de Dios es distinto, Él habita en la eternidad. Para nosotros puede pasar una hora y para Dios no fue nada. Amén. Su oración tarda en llegar allá a lo mejor, pero llega allá y en el momento es atendida. O a lo mejor es diferente. No se puede explicar el tiempo de Dios. La eternidad de Dios no se puede explicar, pero es en el instante, así en el momento. Por eso las oraciones de los santos tienen estorbo. Si el varón no trata bien a la mujer como vaso más frágil, sus oraciones le son estorbadas, dice la Biblia. Y la mujer también tiene estorbos para su oración. Pero cuando una mujer es santa, cuando un varón es santo, que son rectos delante de Dios, la oración sube a la presencia de Dios. Hay versículos en la Biblia que dicen cómo es la oración. La oración, usted ora y dice que la oración se empieza a elevar y sube hasta la presencia de Dios. Y estando allá dice que la oración llega a un incensario. No sé cómo sea, no me lo puedo imaginar, pero yo supongo que es algo donde ahí se depositan las oraciones. Y entonces las oraciones son vertidas, y ahí donde entran los ángeles. Y los ángeles
Cuando Dios les da la orden de tomar la oración o liberar la oración, los ángeles se convierten en ángeles ministradores de asuntos personales de los santos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Apocalipsis capítulo 8, ahí mismo adelantito, gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios del humo del incienso con las oraciones de los santos. Algo está pasando en el cielo que nosotros no podemos ver, pero las oraciones de ustedes, de los que son santos, de los que no andan en discordia, de los que no andan en vanidad, de los que aplican la palabra de Dios en su vida y se gozan, de los que viven en el gobierno de Dios, esas oraciones, porque dice, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Esa oración del justo, del que vive en obediencia, del que guarda la palabra, del que vive bajo el gobierno de Dios, esa oración sube a la presencia de Dios. Y en el momento, en el instante, la oración es contestada. Al instante. Alabamos el nombre del Señor. ¿Y cómo aplica aquí entonces la cubierta? ¿Qué es esto? Gloria a Dios. Bueno, lo voy a mencionar en Lucas capítulo 12, pero vamos a reforzar esto. Lucas capítulo 12, alabamos el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 12, en el versículo 9, dice así: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Cómo es eso? Eso lo dijo el Señor Jesús. El que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de los ángeles. Miren cómo está eso. Se refiere a las oraciones. Cuando tú necesitas la ayuda de Dios, pero no trabajas bajo las normas de Dios y no quieres estar bajo el gobierno de Dios porque no te gusta que nadie te diga nada, porque no te gusta que alguien te reprenda, Paz de Cristo, que alguien te exhorte, o que el pastor te diga, hermano, estás mal en esto, o hermana, estás mal en esto. Cuando no te gusta eso y no vives bajo el gobierno de Dios, cuando quieres hacer lo que usted quiera, porque a veces que hay hermanos que quieren servir a Dios, pero como ellos quieren, no como dice la palabra de Dios. Alabamos al Señor. Cuando alguien vive bajo el amparo del Señor y se sujeta a las normas del gobierno establecido por Dios, algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Entonces, si alguien niega al Señor, dice que el Señor también le va a negar delante de los ángeles. Alabamos al Señor. Acá ocupan ayuda. Es un rebelde. Es una rebelde, no se sujeta. Le hablaron de la cubierta y dice que la cubierta está mal. Paz de Cristo. Voy a explicar esto dentro del gobierno de Dios. A veces se ponen normas, se ponen reglas en la iglesia para que estemos todos bendecidos. Y a veces que no quieren seguir esas normativas ni esas reglas. Hermano, gloria al Señor. Y cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Eso está muy mal. ¿A poco creen que los pastores hacemos programas nomás por hacerlos? Vamos a tener una oración. Está mal, yo no voy a esa oración, porque ahí el hermano habla mucho y no me gusta. Ay. Y luego por allá, los músicos andan de pleito porque no oraron en el ensayo, o porque allá pasó esto o aquello. Hermano, gloria al Señor Jesucristo. Todo eso se está dando cuenta el Señor, hermano amado. La Biblia dice que tenemos que pedirnos perdón unos a otros y someternos los unos a los otros. Ay, andamos a veces los pastores, no hayamos qué hacer con tantos problemas, Paz de Cristo. Porque la iglesia no se quiere sujetar a Dios. No quieren sujetarse al Señor. Si se sometieran al gobierno de Dios, les iría bien a ustedes y la iglesia tendría menos problemas. Y si así crecemos un montón, imagínense, va, que la iglesia, en lugar de rebeldía, en lugar de tener esas cosas en su corazón, vivieran agradecidos, vivieran bajo el amparo de Dios, que los hermanos vivieran, ¿verdad?, contentos, gozosos, conforme a lo que Dios dice que los va a usar a cada uno de ustedes. Qué bonito sería. Entonces, cuando el Señor puede añadir a la iglesia los que han de ser salvos.
Cuando la iglesia vive así, en santidad, en amor unos con otros, cuando la iglesia vive en sujeción a la palabra de Dios, al gobierno de Dios. ¿Cuál es el gobierno de Dios? Así como estableció Dios, Cristo, el varón, el complemento del varón, la mujer, así también estableció pastores en la iglesia, estableció normas en la iglesia, hay diáconos en la iglesia, hay gente, hay líderes que están puestos por Dios para que nosotros los honremos, dice la Biblia. Es parte del gobierno de Dios. Y cuando deshonramos a nuestros líderes, estamos entrando en una etapa en la cual nuestras oraciones van a ser estorbadas. Y como alguien me decía hace unos días, ¿y de qué sirve que la hermana traiga su cubierta si no ora ni profetiza? Y tiene razón. Y es lo que quiero explicar. Gloria a Dios. Porque si algo quiere el Señor en el orden espiritual, es que la mujer active su ministerio, que ore y que profetice. ¿Qué es profetizar? Que predique la palabra con el ejemplo. Y la Biblia está llena de recomendaciones. Ojalá y tenga el tiempo de mencionar un par, a lo mejor nomás, gloria a Dios. Ahora, en este sentido, gloria al Señor Jesús, vamos a terminar esto del, gloria a Dios, de los ángeles. Quiero mencionar otro versículo, gloria a Dios, que se encuentra en Romanos 1:16. Bendito sea nuestro Dios. Romanos 1:16. Alabanzas al Rey de Reyes. Puede darle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo y decirle gracias, Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. Quizá alguien diga: es que me da vergüenza ponerme la cubierta, gloria a Dios, o vestirme bien, me da vergüenza porque el mundo es otra cosa. Pero dice la Biblia que no vayamos conforme a la corriente de este mundo. Hay que hacer lo contrario a lo que hace el mundo, porque la amistad con el mundo no es de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia santa. Alabamos al Señor Jesús. Entonces, si usted se avergüenza del Señor, dice que el Señor también lo va a negar delante de los ángeles, y el Señor también le va a negar a usted. Alabamos su nombre. ¿Y cómo nos avergonzamos del Señor? Al no guardar los mandamientos del Señor, al no meternos en ese gobierno que el Señor estableció para su iglesia. Cuando queremos hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros creemos tener la verdad y todos los demás están mal. Hermanos, paz de Cristo, eso no es así. Lo está engañando el enemigo. El enemigo quiere verlo derrotado, destruido, sin ministerio. No es así, hermano. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora sí, vamos otra vez a Corintios, en el capítulo 11. Yo creo que voy a tener que dejar este tema hasta aquí, que le digo, son temas muy profundos, y para mencionarlo todo necesitamos meternos en profundidad. Gloria a Dios. A mí no me gusta mencionar los temas nomás así, nomás porque sí. Hay que meternos en la profundidad de la Escritura y saber por qué. Gloria a Dios. Ahí donde estábamos en 1 de Corintios, en el capítulo 11, dice, en el versículo 10 dice, ya casi no veo, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por qué dice ahí, hermano? Por causa de los ángeles. Esa es la razón. Cuando una mujer cubre su cabeza, y la cubre, porque el velo no cubre. Si yo me pongo una camisa, una chamarra de ese tipo de tela de velo, se me va a ver todo el cuerpo. Alabamos al Señor. Debe haber una cubierta. Y si usted dice que yo tengo el pelo largo y ese es el velo, está bien, pero ese es el velo natural. Ese velo natural se necesita para muchas tareas domésticas, para estar en orden con Dios, en asuntos personales, en el hogar, con tu esposo. Pero la cubierta o el velo que cubre, ese hermano, la cubierta, gloria a Dios, tiene un orden espiritual también. Y dice que es por causa de los ángeles. Es decir, por un asunto que tiene que ver con el gobierno establecido por Dios, en el cual los ángeles, cuando ven, verdad, entre las multitudes una hermana que tiene su cabeza cubierta, dice: esta varona se sujeta al varón. ¿Sí me explico? Esta mujer es una mujer de Dios, temerosa de Dios, que guarda su atavío, su apariencia, con pudor y modestia, dice la Biblia.
alabamos al Rey de Reyes. Y por causa de los ángeles es que la mujer debe cubrir su cabeza. Porque dice, toda mujer que ore y profetice. Profetizar es predicar. Eso es. Se puede aplicar también como la profecía, como el don de profecía, sí se puede, pero es primero la predicación de la palabra. Por eso es que dice que la mujer engendrando hijos se salvará. Cuando la mujer predica la palabra y engendra hijos espirituales, ya sean los de propia casa, su esposo, sus hijos, a través de esas cualidades que el Señor le dio, esos dones que Dios le dio, esas virtudes que Dios le dio, cuando lo hace la mujer y endereza el barco y sirve como complemento al ministerio del varón y es su ayuda idónea, cosas importantes empiezan a ocurrir en la familia, en la iglesia. La bendición empieza a llegar y la mujer tiene que tener activo su ministerio. El diablo ha desencajado todo esto y a la mujer a través del feminismo le ha hecho creer que tiene que ocupar el lugar del varón. Y el Señor condena también en la Escritura que las mujeres ocupen ese lugar, porque ese no es el lugar que el Señor le dio a la mujer. La mujer tiene su lugar de honra y tiene su lugar en la familia, en el núcleo familiar, tiene su lugar en la iglesia, tiene un lugar en el cual Dios la ha puesto para bendición. Pero ¿por qué a veces no viene esa bendición? Porque ya leímos ahí, a veces la mujer no se sujeta. Dice que tiene que haber un espíritu afable, apacible. Dice que Sara obedecía a su Señor. ¿Cómo lo obedecía? ¿Cómo le decía? Sí, mi Señor. Así decía. Oye, un espíritu tranquilo, afable, apacible. Pero con todo respeto, hermanas, las mujeres de ahora son respondonas. Sí, le da risa, ya sé, pero las mujeres de hoy son respondonas. Y eso es muy malo. Cuando la mujer es respondona, cuando la mujer es contestona, cuando la mujer quiere llevar las riendas en todo, no funciona el orden del gobierno de Dios allí. No va a funcionar. Por eso es que ahora hay mujeres en el mundo cristiano que se rebelan al orden y al gobierno de Dios y quieren imitar al varón y hacen cosas conforme al mundo y su atavío no es correcto, porque desconocen el orden del Señor. Y ahí en Apocalipsis dice, ¿verdad?, que hay mujeres que hacen cosas. Bueno, no voy a explicar eso, es parte del tema, pero eso es otro tema que nos llevaría a otra profundidad. Pero en el orden espiritual, tanto la mujer como el varón tenemos que vivir en sujeción. Entonces el tema de cubrir la cabeza sí es importante si usted quiere la bendición, si usted quiere la bendición en su vida. Entonces, ¿será nada más que la mujer debe traer un trapo en la cabeza y ya? No, es por causa de los ángeles, es porque tiene que estar bajo sujeción, demostrando que vive bajo autoridad, que está cumpliendo en el gobierno de Dios, que está cumpliendo en un mandamiento, y por lo tanto su espíritu ha cambiado. No es una mujer respondona, contestona, es una mujer sumisa que se sujeta al varón, que se sujeta a su esposo, que se sujeta a su pastor. Alabamos el nombre del Señor. Hay mujeres que quieren quitarle el lugar de la predicación al pastor. Por favor, hermano, en el gobierno a Dios eso está muy mal. Y no porque la mujer no puede enseñar, la mujer puede enseñar, sí, la Biblia dice ciertos aspectos en que la mujer puede desarrollar, pero el ministerio principal de la mujer no está en la enseñanza. El ministerio principal de la mujer es que Dios quiere usar esos atributos, esas cualidades, para beneficio de tu familia, de tu casa, de tu esposo, del ministerio que va a venir. Y eres un complemento de lo que Dios va a soltar sobre tu vida. Las mujeres tienen un don para evangelizar, una sensibilidad para las almas que los hombres no tenemos. Las mujeres cuando aman, cuando perdonan, cuando se unen, no, hombre, hermano, grandes cosas pueden hacer. Nomás aquí cuando pasan todas las varonas, qué bonito se ve, hermano, gloria a Dios. Todas las mujeres impresionan, impactan, gloria al Señor Jesús. Imagínese una mujer organizada que pone las cosas de Dios, todo, hermano, gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Ya no alcanzo a ver, hermano, gloria a Dios. Ya no alcanzo a ver, voy a tener que dejar hasta aquí este tema, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios.
Pero vamos a leer, por ejemplo, en Tito, este último versículo, Tito capítulo 2, por favor. Y con esto voy a cerrar. Tito, en el nombre del Señor Jesús. Dios le pague, hermano Jesús, gracias. Dios le pague. Tito capítulo 2. A veces que el varón quiere servir a Dios, que el varón quiere honrar a Dios, pero la mujer le impide. Mire, había un pastor que me decía: cuando tú seas pastor, vas a mirar buenos hermanos en la iglesia. Así me decía uno de los pastores que yo tuve. Tuve dos pastores y uno de ellos, un chapito así que ha venido para acá, el hermanito, gloria a Dios, me decía: cuando tú seas pastor, vas a ver buenos siervos de Dios en la iglesia, que aman a Dios, varones entregados a Dios, pero te vas a dar cuenta que sus mujeres son el tropiezo de ellos. Y ahí es donde tú no vas a poder hacer nada en el ministerio de ese varón. Y yo lo oía nomás y decía: no es cierto, no creo que sea así. Y ahora va que soy pastor y sí me doy cuenta de eso, que hay mujeres que el enemigo las atrapa y las engaña. Aleluya. Y por culpa de la mujer, el varón no puede desarrollar su ministerio, porque la mujer le está estorbando. No pueden ser diáconos, no pueden entrar al altar. Hay muchos hermanos que desean participar, pero sus mujeres ni quieren nada con Dios. Sus mujeres a veces son rebeldes. Sus mujeres a veces, en lugar de acarrear bendición a su vida, acarrean puros problemas a la vida de esos varones. Paz de Cristo. Estoy hablando de la palabra de Dios. Miren, Tito capítulo 2, por favor. No se sienta ofendido. Si es así, tómelo como de parte de Dios. Por eso le dije, la palabra es así, hermano, es así. Y a veces que ustedes mismos piden este tipo de temas, yo a veces les saco la vuelta a estos temas a veces, porque digo, no quiero ofender a nadie. Si predicando suavecito se ofenden, ahora imagínense diciéndole estas verdades gloriosas del Evangelio. Pero no es mi intención ofender. Alabamos al Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Tito capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el versículo 3 dice así. Ponga atención a esto. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjese el ministerio de la mujer. Dice las ancianas. Hace una semana les prediqué sobre qué son los ancianos, los jefes de familia, las madres de familia. Cuando una mujer entiende cuál es su lugar, cuál es su ministerio, y empieza a honrar a Dios, hermano, empiezan a detonarse cosas buenas. Cosas buenas. Entonces la mujer no tiene por qué andar de chismosa en las casas ajenas, llevando chismes y de aquí para allá, de allá para acá, calumniando cosas que no sabe si son verdad o son mentiras. Eso es pecado delante de Dios. Cuando una mujer cristiana hace eso, no solamente está en contra del gobierno establecido por Dios, está lastimándose a sí mismo, a sí misma. Entonces, las mujeres de Dios, dice la Biblia, que no deben hacer esas cosas. Paz de Cristo. Ocúpese en la exhortación, ocúpese en la lectura, ocúpese en otras cosas. Y ahí dice lo que tiene que hacer la mujer del Señor. Entonces la cubierta le va a proveer en el mundo espiritual una puerta para la bendición por causa de los ángeles. Cuando la mujer entiende cuál es su ministerio, entonces se pone su cubierta, se pone a orar. Alabamos al Señor. Y mire, los varones tenemos que batallar un montón, tenemos que hacer un montón de cosas para que Dios escuche nuestras oraciones. Pero la mujer no. La mujer, con que se sujeta en eso que estamos diciendo, en el orden, sus oraciones son contestadas. Si la mujer se sujeta al varón, si cumple con el ministerio, si cumple con el atavío personal que el Señor le ha dado, si se guarda en santidad, en modestia, si usa su cubierta, con eso es suficiente para que la mujer ore y diga: Señor, voy a ir a hablarle a tal mujer de Cristo. No voy a ir con una hermana de la iglesia a ayudarle a fortalecerla en su fe. Pero fíjese lo que dice: no va a ir a andar calumniando, no va a ir a llevar chismes. Ay, para eso no ocupa la cubierta. Es más, hasta da mal testimonio si hace eso. Si una de ustedes hace eso y va con su cubierta puesta, está dando mal testimonio nomás. Alabamos al Señor Jesús. Pero cuando alguien ora y profetiza,
con su cabeza cubierta en el mundo espiritual, pasan cosas, hermano. Y esas cosas que a veces no entendíamos, gloria a Dios, esos milagros, esas sanidades empiezan a llegar. Yo conozco una hermana, ¿verdad?, que allá donde ella vivía no había pastores. Y el Señor le hablaba en sueño y le decía: ve y ora por tal y tal hermana o tal hermano, perdón, oyentes, visitas, habían enfermos. Y ella iba y no tenía necesidad de poner manos, pero iba ataviada, hacía lo que el Señor decía. Mire, no tengo tiempo de tocar todo esto, pero ahí en Santiago capítulo 4, verso 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y de la hermana juzga a su hermano, murmura de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvarte o que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y en 2 de Timoteo 4:1 dice: el Señor juzgará a vivos y a muertos. Por eso es que no debemos nosotros murmurar ni andar haciendo ese tipo de juicio, porque la Biblia dice que no, el que va a juzgar es el Señor. Alabamos al Rey de Reyes. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar. El ministerio del hombre y de la mujer es la oración. Mire, ya no puedo continuar con esto, pero hay mucho que hablar. Dice que la mujer incluso que tiene un marido que es inconverso, se lo puede ganar con el testimonio nada más. El Señor hace la obra. Qué bonito eso. No más con el puro testimonio, con que sea fiel al Señor, que venga a los cultos, que aguante la prueba, que resista, que siga adelante, que sea un estímulo para otras hermanas, que enseñe a las más jóvenes. Pero a veces que hay hermanas que se desesperan y no quieren enseñarle a otras, paz de Cristo. No quieren enseñar. Alabamos al Señor Jesús. Más reniegan de los más jóvenes, no les quieren enseñar el buen camino. Descuidan al marido, descuidan a los hijos. Ese no es el ministerio del Señor. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Voy a cerrar este mensaje. No sé si hay algo que me ha escapado. Hay mucho que hablar de estos temas. Y generalmente el tema de la cubierta casi no lo predico, casi no lo toco. Me gusta hacerlo allá en lo personal, así, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, es necesario que estos temas se prediquen de vez en cuando. Que sepan que nosotros tenemos una enseñanza diferente a las demás iglesias y que es sana, es buena. A nadie le afecta si usted ya se pone su velo, si ya usa su cubierta. ¿Qué le cuesta dar el siguiente paso? Entender por qué en el orden espiritual. Entonces no puedo hablar más, iba a hablar más ahí del ministerio de la mujer, pero no puedo hablar, ¿verdad?, porque ya se hizo tarde y se acabó el tiempo. Pero la mujer debe de ser, en esos atributos que Dios le dio, un pilar, algo que Dios quiere hacer, quiere usar a la mujer para bendecir. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Y si una hermana se rebela contra algo físico, que es simplemente taparse la cabeza, cubrirse, pues hermano, se va a rebelar con todo lo demás. Y la rebelión no es de Dios. Alabamos al Señor Jesús. Y los planes de Dios no se van a poder llevar a cabo. Entonces necesitamos, hermano, entender estos temas. Voy a seguir predicando de este tipo de temas. Yo creo que lo de la cubierta vamos a dejarlo así ya. Pero hay otros temas relacionados con el orden, con lo que es lo físico. Y necesitamos saber por qué, mi amado hermano. Vamos a orar, invito a los músicos, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Después de esta oración nos quedamos despedidos. Bendito sea nuestro Señor. Y pues si alguien quiere pasar aquí al altar, a mí me gustaría hacer una oración, hermano, gloria a Dios, por la iglesia. Y si alguien quiere pasar aquí al altar y decirle: pues Señor, aquí estoy. Van a cantar algo el grupo, el ministerio de alabanza, en lo que oramos, amén. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Si alguien desea pasar aquí, acuérdese, aquí es lugar santísimo. Aquí es un lugar santísimo, gloria a Dios. Allá donde usted está es un lugar santo, pero aquí es el lugar santísimo. Aquí está la presencia de Dios, hermano, en el altar, gloria a Dios. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que